Pues muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta tertulia con todos ustedes. Como bien dice el nombre de nuestra asociación, la Tertulia Taurina Universitaria de la Universidad de Sevilla, pues somos una tertulia, ¿no? Y realmente lo que nos gusta, además de ver toros, pues es después también y antes y durante hablar de toros, ¿no? Eso es lo que entendemos como una tertulia y es lo que nos gusta hacer. Tristemente, pues por las circunstancias hemos cambiado esas tertulias entre amigos y entre nuestros socios, ¿no?, que solíamos desarrollar en el bar Taquilla, en el bar Ventura, en los diferentes sitios aledaños a la Plaza de Toros. Pues lo hemos tenido que trasladar al entorno virtual y bueno, gracias a las nuevas tecnologías, en este caso a Skype, pues podemos estar aquí un nutrido grupo de aficionados y también pues profesionales, ¿no? Tenemos hoy la suerte de contar aquí con el matador de toros Javier Jiménez y con el ganadero Carlos Núñez. Contamos también con el presidente de la Tertulia Taurina Universitaria, don Emilio Vidal. Tenemos al periodista Pablo López Riobó y además también tenemos a Javier Tello, que es además ha sido el precursor un poco de todo esto, ¿no? Ha sido quien merece ser reconocido como el que inventó o ideó llevar a cabo estas tertulias, ¿no? En este formato además distendido, que es lo que debe ser una tertulia, huir de todo tipo de dogmatismo académico, de todo tipo de formato demasiado serio, sino como si estuviéramos en ese bar Taquilla que nos gusta tanto a nosotros estar antes y después de las corridas, comentando pues los temas de actualidad taurina. Sin más dilación, procedo a pasarle la palabra a Pablo Riobó, que va a ser el que, bueno, un poco lleve las riendas de la conversación, de la tertulia, quien haga de moderador. Cuando quieras, Pablo. Pues yo primero te doy las gracias por haber querido contar conmigo en una tertulia que a las claras se ve totalmente de juventud, ¿no? Ya sea en este caso de miembros de la tertulia y aficionados, o un matador de toros y un ganadero, ¿no? Yo lo primero era saludar a Javier Jiménez, matador de toros de Espartina, Sevilla, y a Carlos Núñez, también sevillano, pero afincado en este caso en Cádiz por el tema del coronavirus, aunque Carlos, yo creo que sin coronavirus o con coronavirus, donde tú mejor te encuentras es en Tapatana, ¿no? Hombre, aquí no se está mal del todo, hombre. No nos podemos quejar y tenemos que dar gracias a Dios de estar aquí, sin duda. Javier, ¿cómo lleva un torero ahora mismo en la época del confinamiento? ¿Cambia mucho los entrenamientos a meses atrás, en este caso? Sí, hombre, claro, obviamente cambia muchísimo, ¿no? Pasas de poder salir, yo tenía mi ritmo de entrenamiento, que iba a la Puebla a entrenar, ir al gimnasio después por las tardes, pues bueno, pues pasa que no puedes hacer nada de eso. Estás acostumbrado a que alguien te invita, a tú investirle, y cambia mucho, ¿no? Yo, gracias a Dios, en casa tenemos aquí un jardín que, bueno, que quieras que no, pues soy un privilegiado porque he podido estar haciendo deporte fuera en el jardín, puedo torear con el capote y la muleta, pero es verdad que cambia mucho porque torear solo es muy diferente a que te vista a alguien, ¿no? Pues se cogen muchas manías también y muchas eso. Entonces, pues, he cambiado un poquito el formato, lo que hago es grabarme, se lo mando a José Luis, me he apoderado para que vea cómo está, pues corro alrededor del jardín, mi madre va por mi casa dándome zancadillas para ver si me doble un tobillo, que le tengo hecho un carril en el jardín ya en el césped, pero bueno, la verdad que hay que adaptarse, y bueno, pues la verdad que yo, gracias a Dios, lo estoy llevando lo mejor que puedo. Fíjate, además, cuando hablaban de los compañeros de la tertulia de
mira, porque vamos a buscar dos aficionados, a ver si pues un ganadero, un torero. Yo siempre he escuchado al padre de Carlos, a su tío José Lua, bueno, en su casa, que dice, fíjate, hay un ganadero en nuestra casa que le tenemos que dar muchísimo las gracias, ¿no? Y, oye, por desgracia no es figura del torero ahora mismo, pero lo llegará a ser, ¿no? Entonces yo le preguntaba y dice, mira, es que hay 4 sementales que tenemos en las vacas que están aprobados por Javier Jiménez, ¿no? Y era una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Si nos pudiera contar, Javier, cómo te sentiste con esos 4 animales, de las 2 ramas que tiene la ganadería Carlos Núñez, pero tener 4 sementales en la ganadería Carlos Núñez toreados y aprobados por ti es un lujo, ¿no? La verdad que he tenido bastante suerte cada vez que he ido allí. Y es una ganadería que, por lo que sea, pues siempre se me ha dado bien y le he tenido mucha confianza. Yo me pongo delante del toro de Carlos y estoy muy seguro. Pues me transmite esa seguridad y será a lo mejor por mi concepto también que me viene muy bien el tipo de embestida, ¿no? También es cierto que, oye, que para tener 4, que para haber conseguido aprobar 4 toros, también tengo que tener la suerte de que me toque a mí, ¿no? Pero sí es verdad que, mira, pues siempre he tenido buen feeling. He tenido buen feeling con la ganadería. Fíjate, Carlos, yo no sé si tú nos has escuchado antes que te habías caído. Hablamos del buen bajío, ¿no? Que tienes, Javier, en tu casa con 4 sementales en las vacas toreados y aprobados, ¿no? Yo me he quedado, lo primero que he escuchado ha sido los 4 toros. Ya me he orientado más o menos por dónde iba la... Has orientado, ¿no? De algo te suena, ¿no? Que esto... ¿Qué me puedes...? Hombre, pues la verdad que... Es que Javier también se lo pone muy fácil, ¿sabes? A los toros para que envistan. Y la verdad que, hombre, hubo suerte, la verdad. Porque otras veces, cuando viene con su hermano y matador de toros Borja, pues la verdad que siempre le tocan los buenos a Javi y ahora le tocan los más que gustan menos. Pero bueno, la verdad que Javi es que se lo pone tan fácil. Además, siempre ha entendido lo nuestro muy bien y se coloca perfecto y sabe el sitio donde se tiene que poner para que le repitan y con suave toque los enjareta perfecto y los cuaja y los vemos fenomenal. Pero ¿qué es lo que hablaba, Carlos? Que aparte de que es lo que tú dices, que hay que tener suerte también, porque no es que yo sea un fenómeno, por así decirlo, sino que he llegado y me han embestido 4 toros y bueno, y lo he entendido y lo he podido y se ha podido quedar como padre, gracias a Dios. Sí, la verdad que sí, hombre, la verdad que indudablemente fuerte he tenido un poquito más que tu hermano Borja en este caso, que cuando ha venido el pobre pues ha llevado los que me. Mira que tú sabes que ¿cuántos hay? 6, pues 3 para cada uno, el que sea para venga, este y este. O Javier se lleva los buenos, ¿eh? No, fíjate, tiene buena mano en el sorteo, ¿eh? Tiene buena mano en el sorteo, ¿no? Bueno, la tienen ellos por mí, porque yo ahí no hago nada. La tienen ellos por mí. Fíjate, Carlos, que hablamos siempre de que tu casa es una ganadería que ha estado muy ligada a Sevilla, ¿no? Ha tenido triunfos muy grandes. De hecho, la última puerta del Príncipe de Romero era con toros de tu casa, ¿no? Pero quizás para los jóvenes, en este caso, los 3 jóvenes que tenemos aquí que nos acompañan de la tertulia, quizás solo han podido ver de tu casa pues esa novillada sin caballos hace 2-3 años, si no recuerdo mal, ¿no? Si puedes contarles un poquito brevemente qué sangres tiene tu casa, cuál es el tipo de toro, para que el que ahora mismo esté escuchando esta tertulia y no tenga ahora mismo cierta idea de por dónde va tu casa, que cuentes un poquito por dónde se desarrolla. Bueno, pues mira, nosotros, como todo el mundo sabe, somos una ganadería evidentemente de encaste Núñez, en la que no se ha refrescado con nada que no sea Núñez nunca, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si esta ganadería se formó o se cerró más bien con las 2 sangres que conforman este encaste, que son, como todos sabéis, las 3 en este caso, pasa que Rincón y Mora Figueroa la aglutinamos en el mismo saco por parecidos genéticos, pero las 3 sangres se cierran en el año 41, perdón, en el que mi bisabuelo, creador del encaste, Carlos Núñez Manso, aglutina las 3 sangres, Rincón, Mora Figueroa y Villamarta, y hasta día de hoy pues no se ha refrescado ni se ha echado nada que no sea Núñez, ¿vale? Bueno, pues eso define mucho una ganadería indudablemente, cuando es una ganadería que lleva 80 años en pureza, ¿no? Sin echar nada de fuera y
Y la pregunta era, Pablo, se me ha ido. No, que contaras básicamente un poquito, ¿no? Quizás la juventud que puede estar viendo esta tertulia, quizás, pues, como evidentemente en los últimos años solo contamos con una novillada sin caballos de tu casa en Sevilla, porque contaras un poquito por dónde iba la ganadería, la rama que lo componía, pero creo que perfectamente la acabas de contar tú. Sí, bueno, pues sí, nosotros pertenecemos, mira, te he resumido en cuanto a sangre, en cuanto a genética, la procedencia de nuestra ganadería, que no es otra cosa que la sexta parte, ¿vale? Hemos hablado de lo que es la procedencia, y nosotros, nuestro abuelo Carlos, se queda con la sexta parte de la ganadería Los Derramaderos, ¿de acuerdo? O de herederos de Carlos Núñez en este caso, y eran 6 varones, correspondía una parte a cada uno, se quedaron varios ramaderos con la ganadería unida. Mi tío Marcos Núñez Moreno de Guerra, hermano de mi abuelo Carlos, se separa en el 70 y algo, formando la ganadería actual de Marcos Núñez, ¿vale? Que pasta ahí en Alcalá de los Gazules. Y mi abuelo Carlos en el 89 se queda su sexta parte y se la trae a Iruelas, que es una finca que está aquí muy cerca, que es donde empieza la andadura de la ganadería de Carlos Núñez, que es como nos anunciamos nosotros, entre comillas, y sin el don, es como se anuncia esta ganadería. Y en representación de mi abuelo Carlos. Y desde el año 89 llevamos nosotros pues llevando nuestra sexta parte, pero como digo, es exactamente igual que la ganadería de herederos de Carlos Núñez y de Carlos Núñez anteriormente. Javier, hablando del toro de Carlos Núñez, tú que te has puesto delante, cosa que, por ejemplo, nosotros no hemos puesto, Carlos sí se ha puesto delante, ¿cuál es la virtud más esencial que tiene este toro? ¿Cuál es la virtud que te hace, digamos, por expresarte más? ¿Qué le ves a ese toro que no le veas quizás a otro? Pues que tienen un fondo. O sea, tú te pones delante de él. A mí me gusta mucho ir allí porque te hacen pensar mucho y te hacen adaptarte mucho a ellos. O sea, te hacen, porque tienen un fondo que a lo mejor al principio tú lo ves con el capote y dices tú, a ver, no sé qué va a pasar. Y cuando tú le haces las cosas bien y le pones las cosas fáciles, como dice Carlos, sacan una embestida muy distinta. Es que no sé cómo explicártelo porque no sabría definírtelo, pero es una embestida totalmente distinta a otro encaste. O sea, es como que gatean. Muchas veces gatean y se ponen y no te quieren ni coger la muleta. Todo lo bueno está así y se encoge para no coger la muleta, ¿no? Eso es una virtud buenísima. Y después van a más y que te entregan lo que tienen. O sea, cuando dice, no son tontos, no es un animal tonto, pero cuando ya le has hecho las cosas bien y cuando tú has puesto de tu parte, haces el toro y dices, venga, pues ya lo que quieras conmigo, ¿no? A mí la verdad que no es porque esté Carlos aquí, pero es que el ir allí me encanta. He tenido mucha suerte, me he sentido muy a gusto allí y aparte, no sé, me encanta ir allí, ¿no? Me encanta torear ese animal. Carlos, hablamos de que evidentemente Javier, como matador de toros delante de los animales de tu casa, pues les ve quizás esos defectos que desde el callejón o desde la barrera no se ven, pero en tu caso, tú que te pones delante, es esencial en una ganadería brava que el ganadero se haya puesto delante, ¿no? Que digamos que sienta lo que es ponerse delante del animal, que sepa que hay muchos defectos que desde detrás del burladero no se ven y se ven delante del animal. Es esencial ponerse delante de los animales, ¿no? Cuando eres ganadero, en este caso. En primer lugar, yo me pongo delante, pero primero soy muy malo, como todos sabéis, soy muy malo y entonces mi palabra pesa poco. Pesa la que dice Javier, que se pone delante de ellos y desde luego y entonces pues tiene mucho más credibilidad lo que él diga. Yo me pongo delante, pero bueno, ayuda, pero no, porque nosotros como ya nos conocemos tan bien esto, ¿sabes? Y sobre todo mis padres y mis tíos que llevan, pues que no han hecho nada más en su vida que criar y seleccionar toros bravos y concretamente de esta ganadería, pues sin ponerse delante, que también se han puesto mucho, sobre todo en su juventud, pues saben perfectamente las virtudes, los defectos y los matices técnicos que hay que hacerle a cada toro. Que, pues sí, hombre, a tu pregunta, contestando a tu pregunta, pues sí ayuda a ponerse delante, indudablemente. Sobre todo, yo creo que te enriquece como aficionado. Yo sé que si no te nace torear, pues ni no lo ves claro, pues no tienes por qué ponerte delante, pero yo creo, a mí me daba mucho miedo torear, insisto, soy muy malo, pero me daba mucho miedo torear de pequeño, que aquí imagínate, pues siempre que una becerra medio embestida, pues Carlito sal,
Y yo lo pasaba verdaderamente mal a los tentaderos, de pequeño. Tampoco tenía yo el veneno tan metido como ahora. Y lo pasaba muy mal. Y un día empecé a torear y me enganchó mucho. Y la verdad que yo creo que te enriquece mucho porque ya vas a una corrida de toros y empiezas a ver otras cosas, te empiezas a imaginar que tú estás delante, qué le harías tú. Te ayuda mucho a entender el toreo, sin duda. Fíjate que... Da gusto, perdón que te interrumpa, da gusto hablar con cuando los tentaderos o los toros que me están matando, da gusto hablar tanto con el padre, con Carlos, como con los tíos, con Javier y José Luis y con Carlos también hijo, porque es que se nota, hay algo, ellos entienden lo que tú, cuando tú estás delante, o sea, notan lo que has sentido, lo que te ha podido hacer el toro, lo que te ha podido, el miedo que te haya podido pasar, o incluso eso también tiene su punto malo de que cuando tú no estás bien con una becerra, con un toro, saben perfectamente por qué no has estado. O sea, a mí la opinión suya cuando termino de torear me gusta mucho, porque si no estás bien, o sea, si tu toro no está bien, o la vaca o el toro no termina de investir bien porque es tu culpa, ellos lo saben perfectamente. Entonces ese peligro tiene ir a su casa también. En esos casos se pasa mal, ¿eh? En esos casos se pasa tela de mal. Cuando estás tutoreando en tapadana, tú sabes lo que es esto, y cuando no se escucha un ole ni un bien, dices, no voy por buen camino, ¿no? Fíjate. Además ellos son muy expresivos, o sea, que les gusta cuando sale un muletazo bueno, lo canta. Oye, el toro entonces pues se viene arriba, pero cuando tú ves que la becerra del toro están vistiendo y están todos callados, dices tú, pues 20 petardos estoy pegando aquí hoy. Fíjate, Carlos, que muchas veces hablamos que la personalidad del ganadero se refleja en los animales, ¿no? En este caso, son tu padre y tus dos tíos los que llevan la rienda de la ganadería. ¿Eso se nota? ¿Tú ves la personalidad de cada uno, la forma de ser de cada uno, quizás reflejada en los animales o en las vacas de tu casa? He escuchado mucho esa pregunta y hay algunos ganaderos que sí, que dicen eso y que puede tener sentido, pero yo creo que son coincidencias, ¿no? Cada uno, no sé si se nota. Yo creo que en los toreros se nota más tu forma de ser como persona y se corresponde con tu forma de torear. Si eres una persona honesta y por derecho y que va adelante por la vida toreando. En cuanto a la selección del toro, yo creo que más que a la persona, pues mira, se pueden parecer al concepto del toreo que ha tenido mi familia toda la vida, ¿no? De criar un animal pues muy metido en los vuelos y sobre todo muy ajustado a las características o a los aspectos que han definido el toro de Núñez tradicionalmente, ¿no? Entonces, buscando eso, pues al final ves un toro de Núñez vestir y lo notas rápidamente, ¿no? Porque muchos años buscando lo mismo. Fíjate además, Carlos, siempre se ve el toro de Núñez, incluso en ganaderías que pueden tener ese ramalazo de toro de Núñez, pero quizás a grosso modo la ganadería no está compuesta de esta rama, ¿no? Simplemente además son bien ganaderos de la zona, ¿no? Hablamos, el aficionado o el gran público puede pensar que a lo mejor como ganaderías, a lo mejor como Núñez de Cubillo o a lo mejor Santiago Domecq, pues la rama de Núñez es más pequeña, ¿no? Pero sin embargo, te hablan que el toro bueno de sus ganaderías tiene esa descendencia de Núñez, ¿no? Y siempre durante la familia, durante los muchos años, se ha querido buscar ese tipo de toro, aunque no se tuviera ese encaste, ¿no? Yo creo que es más que una fama, un sello marcado, ¿no? Pues la verdad que ha habido suerte históricamente con esas ganaderías a las que te refieres, en las que ha habido toros importantes, raceadores en esas ganaderías que han tenido porcentajes altos de Núñez, ¿no? Sin ir más lejos, el toro 21 poco pelo de Santiago Domecq, que es un toro fundamental en su ganadería, pues tenía un 70% de Núñez y el tanto restante creo que de Jandilla o de Juan Pero, no lo sé, pero tenía un porcentaje alto de Núñez y la verdad que son sementales que no han hecho otra cosa que aportar triunfo a la ganadería en particular, en este caso a la de Santi y posteriormente a la de Núñez del Cubillo y al toreo en general, porque han dado tantos toros históricamente buenos que se han lidiado en plazas. Por ejemplo, el toro de Talavante del Natural Colorado, tocadito, ¿os acordáis? Con el traje Malva. Pues ese toro también venía del toro que echó Cubillo, hijo del toro de Santi. Entonces, pues, y además que el toro lo marcaba mucho, ¿no? De salida y las cosas que hacían la muleta, pues tenía, pero hombre, indudablemente el mérito está claro que es de la ganadería, de hierro que lleva el toro. O sea, eso está claro, que sí, que ayuda y que
y que el encaste pues aporta un toque especial, pues lo aportará. Eso no. Claro, sobre todo son rasgos que definen, ¿no? Ahora tú hablabas antes de la ganadería de Santi, que quizás y Javier no lo puede corroborar, quizás el triunfo, yo no sé si el toro que mejor has toreado en tu vida fue ese toro de Santi en Madrid, ¿no, Javier? Sí, el de la aproximación. Yo creo que sí. O sea, incluso más que el de la puerta grande, yo creo que donde me sentí de verdad fue con el toro ese. Ese toro que fue, la verdad que fue buenísimo. Y tuvo esa embestida igual que hablaba antes, de no querer cogerte la muleta, se encogía para no querer cogerte la muleta. Yo creo que eso es una virtud para el torero, es buenísimo. Y para el público, ¿no? Porque parece que te la va a coger y no quiere, ¿no? La verdad que esa es otra gran ganadería a la que también he tenido bastante suerte cada vez que he estado allí intentando y la corrida ese que maté. Y la verdad que no lo sé, yo hasta ese punto no llego de que si tiene el toque de Núñez o no tiene el toque de Núñez, eso lo sabrán ellos más, pero la verdad que es una ganadería muy, muy buena también. Hablamos también, Carlos, de siempre una obsesión que han tenido en tu casa, ha sido, pues, evidentemente, esa clase, ese investir despacio, pero fíjate una frase que puede llegar para el gran público que quizás la pueden tomar por otro camino cuando siempre se dice que el toreo nace cuando el toro se para, ¿no? Y a lo mejor mucha gente podrá pensar, bueno, cuando el toro se para, ¿por qué? Porque no puede más, no. Cuando el toro se para y piensa, ¿no? Muchas veces el toro embiste con cierta inercia y cuando el toro se para y piensa, o la vaca, ¿no? Embestir mucho mejor. Esa quizás es una obsesión que tenéis en tu casa y que tienes que tener muchísimo valor por parte del torero, ¿no? Para aguantar ese animal, ¿no? Sí, es una frase hecha, sobre todo en México, es una frase que tiene pues gran predicamento, por decirlo así. El toreo empieza cuando el toro se para. En nuestro caso es que, pues la verdad que yo no sé si es que se ha buscado tradicionalmente y el toro nuestro es avanto, la realidad, cuesta trabajo torearlo de capote, cuesta trabajo que remate los buladeros y entonces yo creo que tradicionalmente se ha buscado que en cuanto se acabe de lidiar, se ponga el tercer par de banderilla y tal, todo el mundo se quite y que se quede solo con el torero y ya se empiece de cero ordenada, ¿no? Todo. No digo que tenga una lidia desordenada nuestro toro, que no la tiene, pero es un poco cuando hay mucha gente en el ruedo, ellos no saben tal. Y lo de que el toro se pare, pues te decía que Javier lo puede corroborar, yo creo, pero cuando nuestro toro embiste a su aire, que nosotros llamamos, o sea, él viene con su inercia y viene un poco, no viene enganchado. No viene metido, ¿no? Los vuelos, claro. Puede estar metido y no venir enganchado. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en enganchar los toros de adelante, no como una defensa para el torero, que no lo es, sino como una sumisión para el toro. Para que reduzca la velocidad. Claro. No como una defensa para ti, porque el toro puede estar metido en la muleta, y venir un poquito a su aire. Es decir, el toro viene y tú tienes que cazarlo por abajo, ¿no? Para que aquello es cuando el muletazo coge ritmo. Y sin embargo, tú le dejas la muleta puesta muchas veces y no lo tocas, y a lo mejor pues él viene a su aire, pero no viene sometido. Y entonces el toreo, en toda la ganadería y particularmente en la nuestra, pues adquiere una dimensión especial cuando el toro viene sometido. Y es cuando el muletazo es pulseable y lo puede vaciar por abajo al final, y es cuando el toreo, pues eso lo nota todo el mundo. O sea, lo que estoy hablando parece que me estoy enrollando, pero tú ves el ejemplo en una plaza de toros y eso se nota. Cuando un muletazo es enganchado y expulsado, eso se ve claramente. A cuando es acompañado. ¿Qué diferencia tiene? Cuando un muletazo es acompañado hay que pegar 200 y como no lo pegues un espadazo, te cuesta mucho trabajo cortar la oreja. Y con 4 de estos que te digo enganchados, y le cortas las orejas rápidamente porque eso la plaza cruje. O sea. Yo creo que también, Antonio, Tello, demás, que intervengáis porque esto lo hemos intentado llevar como si estuviéramos en una tertulia entre amigos y quiero que todo el mundo participe, que todo el mundo pregunte cualquier duda, tanto Carlos como Javier, que tengáis. No sé si tenéis alguna pregunta entre vosotros. Yo tengo una duda al hilo de lo que has comentado al principio, que decías que para los más jóvenes a lo mejor no conocemos mucho la ganadería de Carlos Núñez. Es una pregunta un poco que yo te quería hacer porque, como bien ha dicho Pablo, hace mucho tiempo que no lo vemos en Sevilla o en plazas, por así decirlo, de primera. Y creo que puede ir un poco ligado al tema de que hoy en día en las plazas se está lidiando un toro muy grande. ¿Y es posible que no vayáis a plaza de primera porque no queréis sacar el toro de tipo o es por alguna otra preferencia? Pues mira, lidiar en plaza de primera tiene que haber varias partes interesadas. En primer lugar en la empresa y en segundo lugar en la ganadería, ¿vale? Mira, partiendo de la base que la empresa pueda estar o no interesada, para lidiar en una plaza de primera hoy día, y nosotros que respetamos mucho
ideal, pues respetamos mucho pues Sevilla, somos de Sevilla, por ejemplo, por poner el ejemplo de Sevilla, pues tienes que tener por lo menos 10 toros con el trapío, con la seriedad, con la cara y con el cuajo que presenta la plaza. Tradicionalmente o en los últimos años quizás no lo hemos tenido, como bien dices. Uy, te perdemos, Carlos. ¿Se me oye? Sí, se escucha bien. Se oye bien, Carlos. ¿Se me oye, Pablo, o no? Sí, te oigo, te oigo. Vale, eso que no es fácil reunir los requisitos necesarios para lidiar en Sevilla. Indudablemente nosotros somos ganaderos para lidiar en Sevilla, que es nuestra ciudad y es donde hemos lidiado tradicionalmente esta ganadería, y somos ganaderos para lidiar en Sevilla. Y en muchas más plazas, pero principalmente en Sevilla. Y bueno, pues como te decía, hay que reunir el interés de la ganadería en este caso. ¿En qué consiste? Pues en primer lugar, reunir 10 toros con las aptitudes morfológicas necesarias y en segundo lugar con la fiabilidad genética que la intuición y la experiencia nos dé a nosotros. Que no es fácil. Y bueno, yo creo que ese segundo punto, porque el primero lo tenemos solventado, ya hoy día nos hemos adaptado un poco y hemos conseguido, Javier puede decirte que ha visto nuestras camadas y sabe que tenemos toros con el trapío suficiente para cualquier plaza de primera, ¿verdad, Javi? Sí, totalmente. Bueno, este año, el de hace 2 años, uno de los toros indultados, ese toro es pasado a Madrid, posiblemente, vamos. El 4 y Pablo, Rincones, ¿no? El 4 Rincones, tú lo viste en el campo, Javi lo vio en la plaza y en el campo, y era un toro con un trapío bruto. Ese es el toro que se debería lidiar en cualquier plaza en Sevilla, en este caso. Más sevillano no podía ser. Era precioso, era tocadito aquí. Y total, pero yo creo que lo fundamental es la fiabilidad para nosotros de ir tranquilos con una camada, con una corrida o reunir 10 toros que a nosotros nos aporten garantías, ¿no? Y por supuesto el interés de la empresa, claro. Fíjate, tanto a Javier como a Carlos, muchas veces se habla de que la movilidad en el toro pues, es esencial, ¿no? Pero que quizás la movilidad tapa muchos defectos, ¿no? Muchas veces cuando el toro se mueve quizás llega muy rápido al público y el que se pone delante pues les ve muchos defectos, ¿no? Hablábamos antes de las inercias de cuando el toro se para, ¿no? Sobre todo, el Javier, sobre todo hablando por ti, quizás es lo que llega más al público, porque muchas veces nos creemos que nosotros sabemos más que nadie y muchas veces el público es el que se sensibiliza antes, ¿no? Con la faena. El intentar darle las ventajas al toro, ¿no? El intentar engancharlo muy despacio, siempre con toques suaves y evidentemente eso se necesita mucho valor porque tarda el toro mucho en pasarte por la barriga. Se necesita mucho valor y se necesita una condición del toro. O sea, porque si el toro no tiene la condición esa de querer coger los vuelos, tú por muchos vuelos que le eches por abajo, el toro va a seguir pasando a su aire. Eso es una cosa, es embestir bien y otra cosa es pasar, que pasar puede pasar cualquier toro, ¿no? Embestir bien, para tú poder enganchar un toro adelante y para poder reducir la velocidad, el toro tiene que embestir bien, no todo depende del torero. Hombre, hay determinados toros a lo mejor que sí es verdad que según tú le hagas las cosas embisten de una forma u otra, ¿no? Pero como decía Carlos antes, el muletazo bueno de verdad es cuando el toro te permite que tú le enganches, que le eches la muleta delante con el toque lo más suave posible y que el muletazo sea más largo, ¿no? Eso se nota totalmente. Cuando el toro va pasando por ahí, por mucho que tú intentes torear o por mucho que tú intentes acompañarlo, eso no tiene, al público no le llega. Llega el toro, pero no llega la faena. Está con el toro, pero la faena no termina no hay grandes faenas, ¿no? Con toros que se hayan movido simplemente. Las faenas buenas de verdad son cuando el toro mete la cara y cuando quiere empujarlo. Javier, porque muchas veces el otro día le escuchaba a Álvaro Núñez, ¿no? Hablar de ese toro que él busca, ¿no? De ese toro, sobre todo, que tenga buen postre, ¿no? Es decir, a mí me llama mucho la atención esa forma de calificarlo, ¿no? Sobre todo, como tú decías, el toro para torearlo bien tiene que embestir bien, ¿no? Y muchas veces, bueno, vemos muchos toreros que realmente torean bien, el torero que, como tú hablabas antes, de que sabe engancharlo, sabe esperarlo y bueno, y le dé esas ventajas, ¿no, Carlos? Al final el ganadero, el torero tiene que tener suerte, pero el toro también tiene que tener suerte con el torero que le toca delante, ¿no? Hombre, pues claro, indudablemente, sobre todo yo opino que cuando un torero conoce una ganadería, indudablemente es cuando más partido le saca, ¿no? Y hombre,
Y si después se une con que, que te diferencia por darle una verdad a tu toreo y una pureza, pues eso en cuanto a la gente locala, pues se forman los líos que se forman, ¿no? Indudablemente, cuando se une eso, por ejemplo, el caso, es que me ha mentado el caso de tío Álvaro, en su anterior época, como cuando estaba en el Grullo, en Núñez del Cubillo, y el primer toreo que se me ha ocurrido, pues como lo hemos hablado antes, de Talavante, ¿no? La simbiosis que hay entre ganadería de Núñez del Cubillo con Talavante, por ejemplo, que son dos entes dentro del toreo que se entienden a la perfección, ¿no? Y entonces Talavante le da una verdad a su toreo bárbara, como todos sabemos, y el toro de Cubillo lo entiende fenomenal. Y entonces, pues, digamos bueno, pues que se entienden a la perfección, forman los líos que se forman cuando se juntan, ¿no? Ahí pienso yo, hablando ya perdón por que interrumpa, como torero hay determinadas ganaderías que por lo que sea, no expliques por qué, te dan confianza. O sea, y entonces, claro, el toro regular te parece mucho mejor de lo que es. Y el toro bueno ya te parece sublime. Entonces, claro, si tú al toro regular lo toreas o te pones igual que si fuera un toro muy bueno, un toro bueno, el toro termina rompiendo. O el toro dice, oye, cuando te pones de verdad con un toro, es más fácil que rompa, porque le traga sus complicaciones o le traga los pequeños defectos que tenga y al final el toro termina rompiendo. Y hay ganaderías que, por lo que sea, te dan confianza desde el primer principio. Pues cuando hablamos lo de Carlos, yo he llegado allí y yo tengo confianza tengo confianza y tengo seguridad cuando estoy delante del toro de Carlos. El toro malo me parece menos malo. El toro regular me parece bueno y el toro bueno me parece excepcional. Entonces, pues eso ayuda mucho. No es porque a lo mejor ya no solo conocer la ganadería, sino que al toro regular le echa la muleta y adelante y si el toro quiere, invite. Y lo más normal es que termine invirtiendo, si tiene ese fondo. Yo no sé si, Antonio, ¿quieres tú comentar algo? Sí, bueno, la verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Estas reflexiones a veces uno las intuye, ¿no? Lo importante que es que haya una simbiosis entre toro y torero. El conocimiento de las ganaderías, lógicamente, pues también tiene una influencia importante y esas cosas que uno a veces pues, puede intuir y que cuando suceden en la plaza, pues uno se da cuenta, pues también es importante conocerlo de manos de los toreros y de los ganaderos. Yo tenía una pregunta que le llevo dando vueltas toda la tarde, sin ánimo de crear polémica, simplemente por conocer la opinión de todos ustedes. Y yo creo que es algo que nos ronda a todos los aficionados hoy en día, volviendo a la actualidad y a la situación, a la coyuntura actual que tenemos por el maldito bicho del COVID-19. ¿Qué pensáis acerca de este rumor que está corriendo de celebrar corridas de toros a puerta cerrada o retransmitidas solo por televisión? Recientemente un matador de toros como Morante de la Puebla, figura del toreo y además una persona bastante, bueno, pues de bastante importancia o relevancia, ha concedido una entrevista a ABC que leo el titular, dice: televisar corridas sin público es un sacrilegio. Y después dice también que la fiesta volverá, los toros volverán cuando la gente recupere su alegría. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Creéis que los toros hay que vivirlos en la plaza exclusivamente o veríais con buenos ojos o llegaríais a comprender el que se emitan este tipo de corridas a puerta cerrada? Carlos, Javier, ¿quieres contestar? Carlos, o contesto yo, me da igual, vamos. Por delante. A ver, que aquí es como, oye, en situaciones de crisis yo creo que hay que buscar soluciones. Y entonces ahora mismo lo que está uno es buscando alternativas, ¿no? Lo que todo el mundo está buscando alternativas. Se ha encontrado esta, como todas las alternativas, obviamente, como todas las cosas que se hacen, tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas. Lo que hay que poner en la balanza es que pesa una cosa sobre la otra, ¿no? Es verdad que, bueno, pues el tema de las corridas de toros, pues algo es como mantener un poquito viva esa llama, ¿no? De que el público siga, que no se quede como un año sin toros, ¿no? También es verdad que tiene su parte mala que en las corridas de toros un factor muy importante es el público. Entonces, al no estar el público en la plaza, es verdad que pierde algo de esa magia, ¿no? Que tiene, ¿no? Pero como te digo, han buscado esa solución, han buscado esa alternativa, que es una alternativa muy correcta, bastante correcta,
bueno, que al final es buscar una salida y que, oye, tiene sus horas de darle vueltas a la cabeza y de sus pros y sus contras. Si se hace, a mí obviamente no me parece mal porque están retransmitiendo una corrida de toros, pero también es verdad que hay otras alternativas como yo creo que puede ser un buen momento para conocer a lo mejor en profundidad el campo, pues retransmitir algunos tentaderos, algunos toros a puerta cerrada en el campo que no se han hecho nunca, aparte de esas corridas de toros, ¿no? Que están muy bien y está enseñando la parte importante de esa, la parte que todo el mundo conoce de la fiesta, que es una corrida de toros, que me parece estupendo. Pero bueno, también se podía mezclar eso que, pues oye, pues, estamos aquí a lo mejor, ahora que estamos hablando, oye, pues Carlos encierra 2 toros y voy a llamar a fulanito menganito y eso lo vamos a retransmitir a través de unas cámaras. Y se escucha qué es lo que opina el ganadero, después qué es lo que opina el torero. No te digo un reportaje de la ganadería, porque reportajes de la ganadería se han hecho miles, ¿no? De enseñar a toros, enseñar a vacas, ¿no? Pues dices tú, pues vamos a ver un tentadero en directo. O sea, vamos a estar 2 horas o el tiempo que dure el tentadero en directo. Desde por la mañana, cómo se arreglan los toros, de cómo se encierran. El torero cuando llega y cómo se viste, cómo se cambia se pone el traje de corto. A lo mejor, pues incluso la preparación de estos días de cómo está siendo la preparación del torero para afrontar un tentadero, para afrontar el toro puerta cerrada, ¿no? Una vez que llega allí, se apagan micrófonos, hay no comentarios de ningún tipo, se escucha nada más que la voz del ganadero, la del torero y después de los toros, pues como una pequeña tertulia, oye, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué no te ha parecido? Y yo creo que esas son cosas que la gente no conoce, que es lo que es de verdad el toreo, que es la base del toreo, que es el campo, y es como nos preparamos los toreros y de dónde salen los sementales o las futuras madres de la ganadería. Yo creo que eso se puede conocer. O sea, eso es muy interesante la gente conocerle, que la gente se siente en su sofá y diga, coño, a ver cómo hace este tentadero este ganadero, cómo lo hace Carlos Núñez, cómo lo hace Juan Pedro Gómez, cómo lo hace quien sea, ¿no? Cualquier esto. A ver cómo está el torero, a ver cómo lleva el torero en la época del confinamiento, a ver si está preparado, si no está preparado. Sí. Yo creo que eso, a mí me parece eso, la verdad, que muy interesante. Sí. Hombre, la verdad sería muy interesante, la verdad. Porque al final no deja de ser lo que tú decías, Javier, digamos, en la sala de máquinas, ¿no? De los toreros, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, está muy bien retransmitir corridas de toros, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero yo creo que hace falta dar... No estoy en contra de retransmitir una corrida de toros porque me parece una solución bastante óptima y que le han dado sus vueltas y han pensado mucho en eso. Esto la viabilidad, claro. Y la han encontrado solución. Oye, eso significa de que no estamos parados, de que hay gente que se está preocupando por esto. Me parece totalmente correcto, me parece muy bien, pero es verdad que a lo mejor podríamos aprovechar esta época para hacer otras cosas diferentes que no se han visto antes. Hombre, una realidad que está ahí encima de la mesa es el de que hay una camada entera de toros que el año que viene tendrán 6 años y que se van directos al matadero, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una alternativa, una forma de dar salida a esos toros que se puedan torear, ¿no? Aunque sea puerta cerrada, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, Antonio, porque esa es mi gran duda. ¿Qué problema habría por torear el año que viene los toros también de 6 años? Habría que hacer un cambio de reglamento, ¿entiendes? Cambiar reglamento. Sí, y que se van pisando ya otras camadas. Es que eso es muy... claro, el problema es la oferta de la demanda, claro. El problema es que el año que viene otra vez son toros de 6 años. Entonces ya tiene el ganadero 5 camadas que tiene que estar lidiando. Eso, vamos, eso lo sabrá mejor Carlos que yo, pero yo creo que eso no es una solución la más óptima, porque al final sigue habiendo toros detrás. Claro. El tema de los 6 años yo creo que no es la solución, por lo que ha dicho Javier, por un motivo obvio, que es que el ganadero, venga, yo dejo ahora de los 40 que hay ahí, ya deja 30, que no va a hacer caso, vamos, ni 20, pero imagínate que dejo 25 porque creo que lo puedo vender, pero es que al final a lo mejor yo creo que los puedo vender, pero como esto es como es, después no los vendes, no se lidian, se te juntan y al final aquí es mejor apostar por lo bajo que por lo alto siempre, porque si no corres el riesgo de... Total, que el tema de los 6 años no es la solución. La solución para esto, más que a nosotros, los ganaderos, que vamos a perder el trabajo de 5 años y demás, en realidad, aparte del dinero que vamos a perder, es matarlo. El toro es un producto perecedero por reglamento y no es la solución que puedan dar toros con 6 años, en mi opinión. Pero creo que no es la solución, es hacernos una bola más grande cada vez y no sería innecesario.
Y aparte, Además, También sí, lo que se podría hacer, como decía antes Javier, es que esos toros que están en el campo, en vez de matarlos en una plaza, pues a lo mejor matarlos a campo, en el campo a puerta cerrada o con los ganaderos y demás, Más tentadero. y que fuese porque además retransmitido. yo creo que es Le serviría, el gran desconocido, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo, le gusten o no le gusten los toros, sabe cómo va una corrida de toros, ¿no? Pero bueno, si tú ahora resulta que haces eso que hablaba antes Javier, ¿no? Pues mira, pues vamos a pasar un día en la ganadería, cómo llega el torero, cómo se preparan esos toros, cómo se traen del campo, cómo se enfundan, se desenfundan, la vaca por delante, el toro, por qué se echa una vaca antes que un toro, todo eso, la entrevista al ganadero, y después una charla, pues evidentemente la gente entendería que esa es la sala de máquinas del toreo. El toreo no es un toro en una plaza y un torero, tiene muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería de carácter divulgativo, que incluso, fijaros cómo se dicen las cosas, los toros hay que retransmitirlos, evidentemente, pero yo creo que yo soy también de la opinión de que también el exceso de corridas de los mismos toreros prácticamente en los mismos sitios, al final queda como un cuello de botella, ¿no? Entonces yo creo que si a lo mejor te dicen, oye, mira, pues se va a bajar un 15% de retransmisiones de corridas de toros, pero ese 15% se va a dedicar a reportajes en el campo, emisiones en telediarios, en programas, y eso llega a mucha más gente, porque al final el toro bravo es naturaleza, tiene muchísimo más que el toro de una plaza. Hay que explicar que por cada toro que va a la plaza viven X toros más o X vacas más, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje es el que también tenemos que hacer. Y entonces con eso estamos en un momento en el que hay que reinventarse y en el cual hay que hacer cosas como esa, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor hay ganaderos que a lo mejor les incomodaría algo porque sería quizás invadir su intimidad, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que ayudar en ese sentido y explicar el porqué de las cosas. Yo creo que eso al final sería muy bueno, ¿no? Se dice que el hambre agudiza el ingenio agudiza el hambre, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, pues decir, coño, pues vamos a hacer esto, tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos los medios, pues hagámoslo, enseñemos el toro en el campo. ¿Por qué se tienta un animal con 2 años, con 3 o con 4? Eso es esencial también. Estoy muy de acuerdo con Pablo, perdona Javier, que es momento quizás de hacer de la necesidad virtud. Se lleva pidiendo mucho tiempo, muchos años quizás, de hacer más pedagogía con la importancia que tiene el campo, que todos sabemos que es algo fundamental y los que hemos tenido la suerte de verlo, algún tentadero o de haber visto el toro en el campo, pues bueno, aquello es una maravilla y quizás pues sea momento para eso, para la pedagogía y como decía también Javier, quizás hacer más tentadero, ¿no? En lugar de matar, llevarlo al matadero, tentar más toros, ¿no? Y algunos de esos, si se pueden grabar y se puede enseñar, pues bienvenido sea, ¿no? Por lo menos, esa es mi opinión. Sí, yo lo que iba a decir es que a lo mejor, esto es mi opinión y me baso en meras conjeturas. Yo creo que esto es como una huida hacia adelante por parte del canal que retransmite corridas de toros, porque es posible y que le estén bajando los suscriptores de dicho canal, pues, puesto que no hay corridas de toros. Y lo hace un poco como para mantener a la gente que no... Esto es mi opinión y ya digo que me baso en meras conjeturas. Por eso creo que también estoy bastante de acuerdo con lo que comentáis, que es importante que se vean la cara B, por así decirlo, o lo que hay como en las películas, ¿no? El cómo se hizo, ¿no? Pues esto es bastante importante para que el resto de los aficionados... Y sí, lo que decía Pablo, que a lo mejor el ganadero se siente un poco que se invade su intimidad. Yo creo que eso, lo que hemos hablado, que se debe de romper un poco de la misma manera que hoy, cuando nos sentamos a ver un partido de fútbol, vemos cómo se está poniendo las medias Joaquín, pues también podemos ver un poco cómo es esa sala de máquinas del toreo, ¿no? Abrir un poco esto que lo veamos un poco el intríngulis de la fiesta. Además, se ve una cosa que no se vería en la plaza, evidentemente. En un tentadero que, entre comillas, es más reposado, pues a lo mejor el torero, entre comillas, aunque evidentemente tiene un animal delante y la adrenalina que eso genera, pero sí sería a lo mejor un poco más divulgativo, ¿no? Es decir, y a lo mejor explica el comportamiento mejor de la vaca, ¿no? Mira, pues la vaca me está apretando poquito, ahora intento hacer esto, no lo sé, ¿no? Y además esa forma de hablar del ganadero, ¿no? De, oye, mira, pues ponla 1, 2, 3, 5 veces las que hagan falta, ¿no? O muchas veces los ganaderos, que Carlos eso precisamente lo sabe porque en su casa se hace, empieza aliviándola por aquí un poquito, o ayúdala por aquí, o apriétale por allí, ¿no? Entonces, eso es muchas veces lo que el aficionado quizás echa de menos, ¿no? Ese contacto. Y sin comentarios como decíais, ¿no? Sino un tentadero, digamos, totalmente virgen, con sus micros puestos, pero que se dejara expresar al torero y al ganadero lo que allí se está viviendo, ¿no?
Y eso yo creo que crearía un clima en el cual muchos aficionados se acercarían y dirían, oye, pues esto es verdad, todo lo que hay detrás del toro, o, oye, para que un toro llegue a la plaza, la madre se le exige porque... Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual nos ha tocado este dichoso coronavirus que nos tiene en casa, que nos va a obligar a todo el mundo a reinventarnos, y también la televisión, la forma de contar el toreo, se tiene que reinventar. Y aquí pasa como en todas las crisis, aquí se quedan atrás los que no valen, y digamos, los que suben peldaños son los que tienen algo que aportar o algo que contar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ayer lo veíamos, ¿no? En tertulias con jóvenes ganaderos, con jóvenes aficionados. Hay que hacer también un mensaje de decirle a la gente que es eso de que los jóvenes no van a los toros. Los jóvenes van a los toros y se interesan, ¿no? Entonces, eso es un mantra que se lleva contando, en el cual yo creo que gracias a tertulias como esta, o a las que podemos ver por las diferentes redes sociales o en las mismas plazas, estamos viendo que la juventud sigue yendo a los toros, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponérselo fácil para que vayan, ¿no? Tiene que ser un espectáculo divulgativo, un espectáculo que no sea caro y un espectáculo que le aporte, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé, tanto Javier como Carlos, yo veo cada día más gente en los toros. No sé si ustedes compartís esa opinión. Cada vez. Javi, por favor. Dale tú. No, que yo he contestado antes primero. Mi buen amigo Pablo te empieza a hablar y te ha preguntado 4 cosas o 5, pero bueno. Suele pasar. Espérate, hombre. No, que si, mira, yo, la verdad que, por ejemplo, ahora que he estado trabajando en Madrid este año, contestando lo que te refieres tú de que cada vez hay más gente en los toros, fui varias tardes en otoño, ¿vale? Y yo, para empezar, me quedé flipado de la cantidad de gente joven que había. Yo no sé si al final es proporcional a Sevilla, por ejemplo, por haber más aforo en Madrid, entonces yo me creo que veía más gente joven. Pero, y los precios también. Y los precios influyen, ¿eh? Y los precios ayudan mucho, que en Sevilla no ayudan nada a la gente joven, la verdad. Pero en Madrid sí ayudan. Y la verdad que yo me quedé flipado con la afición que hay de jóvenes, y escuchaba y la gente hablaba de, no sé, es como más, hombre, Madrid es más capital y claro, yo soy de Sevilla, no tengo, por favor, pero la verdad que noté mucho, muy vivo, ¿sabes? Sobre todo muy vivo esto, ¿sabes? La verdad, la afición allí. Sí, no, yo desde hace un tiempo veo que ha salido una nueva generación de aficionados. Y es nuestra generación, ¿sabes? Como te hablo de nuestra generación, yo a Carlos le sacaré 5 o 6 años, pero una generación de 10 años que está muy interesada en los toros. Es verdad que muchas veces no pueden o no podemos ir por temas económicos, pero cuantito dan una mínima facilidad, vamos, es que nos gusta. O sea, y también es verdad que ayuda mucho, que ha habido muchos toreros jóvenes que yo me voy a incluir, que hemos salido, y una generación de toreros jóvenes que andan muchos motivos. Está el caso de Rocarrey, López Simón cuando salió, Inés Marín, bueno, Pablo Aguado, que me voy a poner a decir torero y me he olvidado un montón, pero que hay muchos toreros que, claro, la gente quiere ver a gente de su edad. Claro. También. Claro. O sea, tú cuando ves a algo más mayor, pues lo ves como algo más serio, pero sin embargo estás viendo que en la plaza hay un chaval que es de tu edad o mucho más joven que tú, pues a ti te llama esa atención, te llama la atención de ir. Y eso, pues bueno, eso es un cambio de generación que está viendo en el toreo. Eso, son los futuros aficionados. Y entonces, pues yo pienso que hay mucho, la verdad. Cuantito tienen la mínima posibilidad de ir, van. Ahora, lo que no pueden es pagar una entrada de 80 euros, eso obviamente. No puede, 80 euros no son 160, porque lo más normal es que vayas con tu novia. Entonces, pues y si te quieres tomar 2 copas luego, te estás gastando 300 euros. Bueno, 300 euros no, pero 250 euros en un momento. Y claro, eso obviamente es una economía que la soporte, con un chaval de 28 años, 25 años. Pero bueno, yo pienso que a pesar de que nos quieren vender que esto no tiene futuro, y de que es una afición, o que es, con todo el respeto al aficionado mayor, que es una afición, o que es una afición o un espectáculo que está muy envejecido, yo pienso totalmente que no. Carlos, fíjate, en tu casa sois varios hermanos. ¿Tú notas esa afición en tus hermanos? Pues mira, en mi casa somos varios hermanos y varios primos también.
¿vale? Porque como sabéis, pues como hemos comentado, pues la ganadería es propiedad de varios hermanos, en este caso mi padre y su hermano, y entonces pues hay varios primos por detrás. Evidentemente somos aficionados, claro, porque hemos nacido con la ganadería. La ganadería ya existía, evidentemente, cuando nosotros nacimos y somos todos más o menos aficionados, vamos. Y volviendo un poco al tema, Pablo, de lo que hablábamos antes de reinventarnos y eso, que no pude hablar, no sé muy bien cuál va a ser la solución, pero lo que estamos convencidos es que todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, si estamos toreros, ganaderos y prensa o aficionados de forma por iniciativa propia, las cosas saldrán. Pero claro, lo que necesitamos es el apoyo de, pues evidentemente, esto como funcionaría es emitiéndose en abierto, eso está claro. Claro. Ese apoyo, pero todos hemos coincidido en la idea de mostrar el campo, todos los que hemos intervenido ahora, y yo creo que está todo el toreo de acuerdo en eso, porque es lo que verdaderamente a nosotros nos aportaría de cara al gran público y sobre todo al que no nos conoce o al que no es aficionado o al que es antitaurino, nos haría mucho que conocieran el campo. Pero claro, ahí está el eterno dilema de que qué televisión se va a posicionar aquí. Pero no sé cómo podemos empujar para que se emitiera, o en la 1 no va a ser, en A3 pues, bueno, ahí está Canal Sur, que yo creo que la Junta de Andalucía está demostrando que tiene bastante interés. Ya han hecho, Elías Bendodo ha hecho una ronda de consultas con toreros, con empresarios, y quieren apostar por la tauromaquia y emitir las novilladas de promoción a través de Canal Sur, incluido la final de Utrera. Leí en una noticia, quizás fuera Canal Sur quien pudiera estar interesado en emitir esos tentaderos y en emitir, bueno, pues desde el campo bravo, pues cómo se cría el toro, aunque ha habido muchos programas, ¿no? Y programas muy pedagógicos como Tendido Cero y como este de Canal Sur, Toros para Todos, ¿no? Pero volver a emitirlo, o incluso lo que podría ser emitirlo en directo, siempre contando con el beneplácito del matador y del ganadero, pues todo lo que sea eso es interesante, y yo creo que si tenemos un gobierno aquí en Andalucía que está, por lo menos de palabra, ¿no? De momento, decidido a apostar por la tauromaquia, vamos a ver si tenemos suerte. Sí, pero además yo creo que en ese sentido hemos hablado antes de que las corridas, las novilladas son muy importantes, evidentemente, para la salida de los animales, ¿no? Del ganado, porque evidentemente es un producto perecedero y si están en el campo, evidentemente tienen que ir al matadero, ¿no? Pero yo también decía mucho por lo que decía Carlos, ¿no? Yo creo que hay que enseñar el campo, pero enseñarlo de otra forma. Darle una vuelta de tuerca. Javier también decía antes que ganaderías han hecho 1000 tipos de reportajes de formas diferentes. Bueno, pues hay que buscar lo que menos se ha hecho o cómo se ha hecho, lo más pedagógico posible, ¿no? Entonces, yo creo esencial enseñar el campo. Yo creo que no es tanto que evidentemente Televisión Española no quiera echar corridas de toros porque no quieren toros, pero a lo mejor existe una posibilidad del toro en el campo, el toro como naturaleza, como ecosistema, como protector de un lugar, ¿no? Y entonces, tanto que hablamos de ecologismo, de los ecologistas, es que te lo puede decir Carlos, un ganadero es el más ecologista que existe, ¿no? Se preocupa del toro, del caballo, de la vaca, de los animales que están en su entorno. Entonces, habría que empezar por ahí, por decir, vamos a empezar por el campo, vamos a enseñarlo, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso. Ya luego irán las corridas de toros en Televisión Española si el gobierno no está muy a favor o sí, ¿no? Pero yo creo que es esencial, como hablábamos antes, el campo, enseñar el campo, el porqué del campo, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial. Yo creo que también una función importante que nos hace falta ahora es una tercera pata, que es cuando ha dicho Carlos, tenemos que aunar todas fuerzas, ¿no? Yo creo que hay una tercera parte importante, que es la administración pública en este caso, ¿no? Los gobiernos, los diferentes gobiernos, porque sobre todo a la hora de hacer un festejo, nosotros porque tenemos la suerte de vivir cerca de Sevilla o en Sevilla capital, y tenemos la posibilidad de ir a la maestranza, ¿no? Pues a diferentes plazas, pero yo creo que hoy en día vivimos una época en la que las corridas en los pueblos están prácticamente perdidas, y hay gente que es muy aficionada a los toros y vive a lo mejor a 80 kilómetros de una plaza de primera o de una plaza en la que se dan festejos, y tiene una plaza en su pueblo, en el pueblo de al lado, en el que no se le da ninguno. Entonces yo creo que la administración debería de empujar un poquito esto y provocar que se redujeran los costes de impuestos, de administrativos.
Claro, mil cosas. Bueno, y que más que le voy a decir a Javier, que es de Espartina, y la plaza de su pueblo, pues está clausurada. Bueno, clausurada, no se dan festejos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir un poco al hilo todo. Javier fue el último que toreó allí, creo, ¿no? Con su hermano, ¿no? O no sé si se ha hecho Bueno, algo. la última corrida fue la encerrona de Diego, Ventura. ¿no? Es verdad, es verdad. ¿El año pasado o hace un par de años? No me acuerdo, hace un par de años. Hace un Es par, verdad. sí, porque el año pasado fue a Un par de Sevilla, años, anterior, sí. 2018. Un par de años. Bueno, eso respecto a lo que decía Javier, hay una noticia creo que ha salido que la Junta de Andalucía va a intentar también, que bueno, a ver si se reduce, para reducir los costes administrativos, porque es que es verdad, yo he vivido de cerca el tema de la corrida de toros de Espartinas cuando tengo a mi hermano y yo, y es que desde el principio te pegas un puñazo que dices Claro. tú, vas asustado. O sea, es que vas asustado porque dices, Y él veremos a levanta ver si eso. consigo salvar esto. Porque es que de primera 10, 2, 3 o 4 días antes tienes ingresado tal de seguridad social, tal de no sé cuánto, y dices tú, ostras, es que se te viene la carga encima, vamos. Es que Claro. entiendo que es que además que te da miedo desde el principio, porque, ostras, a ver qué va pasando. Entonces, pues, eso es algo, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que eso es algo que nosotros no podemos controlar. Claro, claro. Y como lo que nosotros tenemos que enfocar es en lo que podemos solucionar nosotros mismos, lo que tenemos en nuestra mano, pues bueno, el tema de los costes administrativos, sí, pues está muy bien quejarse y tenemos toda la razón del mundo, pero es algo que no nos van a cambiar. Y si no lo cambian es porque ellos quieran. Entonces eso es algo que nosotros, nuestro sector en sí, las partes que integramos el sector, aficionados, ganaderos, toreros, empresarios, no lo podemos controlar ni lo podemos cambiar. Pues entonces habrá que buscar otras alternativas, que las habrá. Y una cosa es el campo, otra, pues mira, las corridas de toros estas, que las que quieren televisar sin público, y buscan alternativas, pero que esto se mueva mucho. Y sobre todo, lo que dice Carlos, yo creo que es muy importante el tema de la televisión pública. O sea, que sea en abierto. Canal Extremadura, o canal que está siempre por la labor, canal Sur. Porque bueno, esto al final tiene que servir para que el que no es aficionado conozca el mundo del toro. Y el que no es aficionado, pues bueno, una cadena privada no la va a contratar directamente, que está muy bien. Que esto está muy bien para cada aficionado, pero si fuese el tema de Canal Sur, el tema de Televisión Española, Televisión Española, olvídalo. Pero si fuera Canal Extremadura, pues mucho mejor. Pues fíjate, John Antonio, que es el que lleva el tiempo. Yo creo que estamos llegando casi a la hora. Ya simplemente para el tramo final, me gustaría que esta charla entre amigos quedara pues de la mejor manera posible y lanzar un mensaje de optimismo, ¿no? Yo le pregunto tanto a Javier como a Carlos, y si quieren el resto del grupo puede sumarse. Evidentemente, ¿se ve luz después del túnel? ¿Qué mensaje positivo podemos mandarle a esa afición, a ese joven que nos está viendo ahora mismo, que podrá decir, bueno, pero ¿cómo me reengancho yo aquí, no? Yo pienso que es que en todas las situaciones de crisis, en todas las situaciones todos los desastres que ha habido, se abren muchas oportunidades. O sea, siempre hay alguien que tiene que salir ganando. Lo que hay que estar es muy espabilado y verla. Lo que no podemos, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso del torero, ¿no? Porque yo, el tema ganadero, pues no conozco nada, ni el tema empresario tampoco. Yo te voy a hablar del torero. Yo lo que no puedo es, por tener que estar aquí 40 días, haberme sentado desde el primer día y haberme tirado a la Bartola. Claro. O sea, eso no vale. O sea, no, es que como está esto así, pues no, es que como no sé cuándo va a haber toro, pues me siento aquí y me tumbo y a ver qué pasa. Pues no, oye, pues si no te puede investir nadie, pues te estoy poniendo estoy a mayor escala, ¿no? Si no te puede investir nadie, pues te haces un toro solo. Que no puedes correr, pues te dedica a pegar salto en la escalera para arriba y para abajo. Que no puedes entrenar tanto, pues ves faenas tuyas y corrige, ves faenas de otros toreros y te esto. Oye, eso te hace tener la mente en movimiento. Y al final, cuando haya una mínima oportunidad, el tío está espabilado y la ve. O sea, es verdad que es una situación muy difícil, ¿eh? O sea, que esto no estoy diciendo que quejarse es que no te puedes quejar, que sí, que tiene todo el derecho a quejarse y a ver que esto está muy negro. Pero oye, esa es la realidad. Muy bien, de acuerdo. Todos sabemos que esto está hecho una mierda. Pero no solo nosotros, sino todos. Todo el tema económico, el tema social, todos. Oye, no te quejes, pues ya está, ya lo sabemos. Lo que hay que intentar es seguir el camino y buscar alguna solución. Porque es que si no es para nada. O sea, si no es que nos morimos aquí todos, yo me tuve aquí en mi casa ahora mismo, me pongo un paquete de patatas fritas, un paquete de donuts y una Coca-Cola. Y me veo todas las series de Netflix. Pero no, oye, que al final siempre va a haber un camino. Hay un camino que se va a abrir. Y ese camino, yo no sé cuándo se va a abrir, ni sé en qué dirección. Pero hay un camino. Oye, que cuando se abre ese camino, te coja lo más preparado posible. Eso lo hablo yo de mi parte. Por el tema ganadero, que está hablando con otro ganadero. Pues me decía, oye, pues yo esta situación voy a aprovecharla para profundizar mucho más en la ganadería.
desgraciadamente no voy a poder lidiarlo, pues oye, voy a poder lidiar todos los toros en mi casa. Y voy a ver, a veces hay toros que antes no podía haber dejado, no podía haberlo probado porque los tenía que lidiar, pues ahora los voy a echar en casa y si me gusta los dejo de sementales, pues voy a hacer una selección mucho más mayor. Entonces hay que tener, no hay que ser tonto, no hay que ser tonto ni ser un soñador, hay que, siendo realista, uno tiene que ser también optimista. Sabemos la situación como es, de acuerdo, pero hay que seguir para adelante. Es que si no, esto, si no nos pega, pero vamos, no te hablo en el mundo del toro, te hablo en el mundo, estoy estudiando Derecho también, te hablo en el mundo de la abogacía, te hablo en el mundo de empresarial, te hablo en el mundo del todo. Es que si no, esto, oye, Totalmente. hay que ser optimista también en la vida y tener sobre todo el día dando vueltas a la cabeza y buscar algo porque al final sale. De todas las crisis se han hecho ricos muchas personas y son los que están pendientes de cosas, de las cosas. Claro, hay un refrán que dice que los guerreros se preparan tiempo de paz, ¿no? Pues esto es una cosa parecida. Ahora que está la cosa un poquito calmada, hay que estar cuando hay que ir trabajando. Carlos, como decía antes Javier, ya para terminar hay que coger al toro por los cuernos, ¿no? Un mensaje positivo, sobre todo en tu casa, sobre todo lo positivo que te puede venir es ver esos productos, ¿no? Que nacen, esa bravura que ves en las vacas, ¿no? Eso que te hace soñar con ese toro que te tiene en la cabeza. Quizás eso es lo que te hace tirar para adelante, ¿no? Bueno, la verdad que Javier lo ha explicado todo bastante bien, ¿no? A ver, positivo, no sé si es positivo o no, pero el reajuste que habrá que hacer en todas las explotaciones para adaptarse a la situación actual, pues yo creo que ya es positivo, ¿no? Porque va a obligar a ajustarse a la demanda real y pues hacer que esto sea mínimamente viable, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto al optimismo, pues hemos comentado ya en este rato varias iniciativas que eran interesantes, ¿no? Que son las que habrá que trabajar de cara al futuro, aunque no es que yo sea pesimista, pero la verdad es que las circunstancias que tenemos actualmente, pues no las ha vivido nadie de nuestra generación, ni menos. Incluso esto es lo más gordo a lo que nos hemos enfrentado incluso las generaciones anteriores, a no ser que hayan conocido la contienda civil, que no es el caso. Y bueno, pues el mensaje no puede ser el que ha dicho Javier, es decir, no dejar de darle vueltas. Una vez nos hayamos ajustado, en este caso las ganaderías bravas, que como sabéis, pues van a sufrir bastante y no se cierran, pues una vez que se haya ajustado eso, pues pensar que no dejarle darle vueltas a la cabeza para buscar esas iniciativas de futuro. Pues hemos hablado de futuro, de lo que creemos que nosotros se debe mejorar. Espero que nos escuchen y que se tome nota. Yo te cedo la palabra, Antonio, si alguno de ustedes queréis terminar rematando, porque vemos que ya nos están tocando los avisos y tampoco queremos extendernos mucho. Llevamos una horita y 2 minutos que ha pasado, para mí por lo menos, volando, ¿no? Lleva uno con ganas de hablar de toro y cuando se da cuenta ha pasado ya el tiempo, ¿no? Bueno, yo por mi parte agradeceros a todos haber aceptado esta oportunidad para charlar, para debatir, para comentar cosas de actualidad y también curiosidades. Muchas gracias a Javier Jiménez por prestarse siempre y responder siempre a la llamada de la universidad. Sabemos que él también es universitario y siempre que requerimos de él o de su hermano Borja para algo de lo que hacemos en esta casa, siempre tenemos un sí por su parte, y con Carlos exactamente igual, ¿no? A Carlos, que ya lo conocí yo desde su época de estudiante en la Loyola, que también coincidimos por allí, y también siempre se ha prestado a colaborar en cuanto se tercie. Enhorabuena a Tello, a Javier Tello por la idea, también a Pablo por la brillante moderación, y sin más quiero dar la palabra a mi presidente de la TTU, a don Emilio, si quiere a modo de cierre o corolario, pues decir algunas palabras. Bueno, yo nada más, yo daros las gracias por participar, es un gusto hablar con ustedes y con gente que sabe tanto de toros, y nada, que muchísimas gracias. También a ti, Pablo, que has moderado estupendamente, ¿eh? No, ya, evidentemente nos gustaría que esto fuera sin un teléfono por delante, ¿no? Como nos decía antes Javier, ¿no? Que podamos dentro de poco hacerlo en la calle. Yo no sé si Javier le podrá hacer una cerveza o no sabemos si le dejarán o no lo dejarán, pero bueno, por lo menos poder reunirnos en nosotros 6, ¿no? Reunirnos un poquito y hablar de toros, que es lo que nos gusta, y que la pasión nunca se pierda, ¿no? Porque ya hemos visto que cada uno en nuestra posición
pues tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras cosas positivas, nuestras cosas negativas, pero luchar por esto, ¿no? Lo que queremos y ojalá que muy prontito cuando nos dejen salir, pues podamos charlar sin un teléfono por delante, que es lo que realmente nos gusta. Seguro que sí. Totalmente. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, señores. Hasta la vista. Hasta otra. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Adiós.